No hay nada tan misterioso o aterrador como la desaparición de alguna persona, pero aún más peculiares son las formas en que algunas personas que han desaparecido a lo largo de los años finalmente reaparecen. Desde subir a la mitad de un acantilado hasta emerger dentro de un inodoro. Toma tu sombrero de detective mientras investigamos algunos de los lugares más imposibles en los que las personas fueron encontradas. Steven Kovacki. El 5 de mayo de 1979, Steven Kovacki, de 23 años, se despertó en una loma cubierta de hierba en Pittsfield, Massachusetts. Llevaba una camisa de participante de maratón y a su lado una mochila llena de mapas y señales de autostop de ciudades de todo el país. A Steven le habría parecido imposible en ese momento, pero había estado en la lista de personas desaparecidas durante más de un año. Steven no tenía idea de cómo había terminado en Pittsfield. De hecho, no tenía absolutamente ningún recuerdo de lo que había estado haciendo durante los últimos 14 meses. Steven se dirigió a la casa de su tía cercana y allí descubrió que todos sus amigos y familiares habían llegado a la conclusión de que nunca lo volverían a ver. Le dijeron que había desaparecido durante un viaje de esquí en solitario alrededor del lago Michigan el 20 de febrero de 1978 a más de 1100 kilómetros de Pittsfield. El único rastro que Steven dejó fueron 183 metros de huellas en la nieve que encontraron los investigadores, que se detuvo justo en el borde del lago, lo que les hizo creer que se había metido en el lago y nunca regresó. Muchos atribuyeron la desaparición de Steven a su presencia en el abominable Triángulo de Michigan, un área que alberga muchos casos extraños de barcos y aviones que aparentemente se desvanecen en el aire. Poco después de reaparecer, Steven le dijo a la prensa que tenía la intención de regresar para reconstruir lo que le sucedió. Sin embargo, curiosamente, Steven se ha negado a hablar sobre sus hallazgos con respecto a su desaparición con nadie hasta el día de hoy. ¿Terminó regresando al sitio? Y si es así, ¿qué aprendió que le hizo hacer este voto de silencio? Chimeneas sospechosas. Las llaves tienen una forma complicada de desaparecer sin explicación, pero nuestro próximo acto de desaparición también se refiere al propietario de un juego de llaves. Los bomberos en Tucson, Arizona, respondieron a la llamada bastante extraña en octubre de 2016, después de los informes de algunos lamentos misteriosos provenientes de una casa en un vecindario suburbano. Después de investigar, los miembros del departamento de bomberos se sorprendieron al descubrir que los gritos provenían del interior de la chimenea de la casa. Se necesitaron 3 bomberos para sacar la fuente de los lamentos. El propio dueño de la casa, cubierto de pies a cabeza con una gruesa capa de hollín que oscurecía por completo su cabello, rostro y ropa. Resulta que este flaco Papá Noel pensó que podía deslizarse por la chimenea de su casa para poder entrar después de darse cuenta de que había olvidado sus llaves, teniendo consecuencias desastrosas. Pero no todos los trepaparedes tienen tan buenas intenciones. En las primeras horas del 8 de enero de 2022, un hogar en Silver Spring, Maryland, fue despertado por un misterioso susurro que parecía provenir del interior de la casa. Después de llamar a la policía, los oficiales llegaron alrededor de las 3:30 de la mañana, pero no encontraron nada sospechoso y abandonaron las instalaciones. Todo estuvo en silencio durante la siguiente hora, pero a las 4:30 am fuertes gemidos comenzaron a brotar de las paredes de la casa. Algo estaba vivo allí, y cuando la policía regresó, los gemidos fueron señalados en la pared sobre la chimenea. Al mirar dentro de la chimenea, los investigadores se sorprendieron al descubrir que había una persona atrapada adentro. El proceso de extracción le tomó a 24 bomberos casi 2 horas para remover minuciosamente los ladrillos, revelando al intruso oculto, que resultó haberse quedado atascado al intentar entrar en la propiedad. Con su plan completamente hecho humo, todo lo que quedaba era que la policía le leyera sus derechos. Buscando a Fritz. El 2 de febrero de 1956, Susan Peika, de 21 años, se paró frente a una cabina de tiro con arco en una convención deportiva con total incredulidad ante lo que tenía delante. Frente a ella, apuntando un objetivo, había un hombre que se parecía exactamente a su tío Larry Bader. Pero esto era imposible. Su tío había muerto hace 7 años. Esta extraña saga había comenzado el 15 de mayo de 1957, cuando Larry Bader, de 30 años, alquiló una lancha a motor de 4 metros y se embarcó en el lago Erie a unos 112 kilómetros de donde vivía en Akron, Ohio. A la mañana siguiente, la lancha se quedó en la orilla de la playa de Perkin en Lakewood. No había señales de que el bote hubiera sufrido daños importantes. Los chalecos salvavidas aún estaban a bordo, el envase de gasolina estaba vacío, pero Larry no estaba por ningún lado.
Según los informes, Larry había ignorado las advertencias de una tormenta, y la guardia costera afirmó que habría sido imposible que alguien sobreviviera a las violentas corrientes sin la ayuda de un chaleco salvavidas, así que las cosas no se veían bien. Después de 2 meses de búsqueda, los investigadores perdieron la esperanza, y en 1960 Larry Bader fue declarado legalmente muerto. Ahora, rápidamente en la convención deportiva en 1965, Suzanne se enfrentó al hombre que creía que era su tío. Al igual que Larry, también era un gran arquero, pero negó con totalidad cualquier conexión, alegando que nunca había oído hablar de ningún Larry Bader. Dijo que su nombre era John Fritz Johnson, un locutor de televisión de la red Cat TV en Omaha, Nebraska, que estaba a más de 1,200 kilómetros de la casa de Larry en Akron. Aún así, Suzanne no lo dejó pasar y exigió un análisis de huellas dactilares. Desconcertado por la solicitud, John pensó que no tenía nada que ocultar, así que probó que esta supuesta sobrina suya estaba demente. Pero en un giro de la trama aún más extraño que la ficción, las huellas dactilares de Fritz coincidían exactamente con las encontradas en los registros militares de Larry Bader. Por todas las medidas parecía que realmente era el tío perdido de Suzanne, que había regresado de entre los muertos. Cuando lo encontraron con su aparente nueva identidad, Larry tenía 37 años y se había ido durante 7 años, pero afirmó no tener absolutamente ningún recuerdo de su vida anterior. De hecho, Larry parecía haber adquirido de alguna manera recuerdos inventados creciendo como Fritz Johnson, que se remontan a más de 30 años, incluidos detalles sobre su crianza en un orfanato. No reconoció a su esposa Mary Lou ni a sus hijos y en realidad se había casado con otra mujer durante su nueva vida como Fritz. Además, Larry, sin saberlo, se había metido en una red de problemas legales, incluido su estado de doblemente casado y el dinero de seguro de vida que se le había pagado a su viuda, entre comillas. Larry se enfrentó a muchas preguntas que nunca pudo responder ya que otro giro impactante estaba a la vuelta de la esquina. Solo un año después de que se revelara su verdadera identidad, Larry murió repentinamente el 16 de septiembre de 1966. La teoría principal es que la pérdida de memoria de Larry fue provocada por un tumor que le habían extirpado detrás del ojo en 1961, que finalmente reapareció matándolo. Sin embargo, algunos teorizan que pudo haber fingido la pérdida de memoria en un intento por huir y comenzar una nueva vida. Sin embargo, en última instancia, la muerte prematura de Larry significó que la pregunta de si era amnésico o todo un bromista nunca fue realmente respondida. Descubrimiento en el drenaje. Cuando Christine Neves se despertó repentinamente por gritos en la madrugada el 21 de julio de 2011, nunca podría haber adivinado su origen. Mirando por la ventana, Christine vio 2 piernas que se agitaban salvajemente bajo la luz de las farolas que bordeaban Hale Aloha Way en Ceres, California. Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena, encontraron que las piernas que se movían estaban unidas a un individuo muy borracho que estaba atrapado de cabeza en un drenaje. Se trataba de Jared Medeiros, de 21 años, que había estado atrapado allí durante 40 minutos antes de que Christine escuchara sus gritos de ayuda. Jared había estado tratando de alcanzar su teléfono después de que se le cayera accidentalmente y quedó atrapado en su estado de ebriedad. Pero él no es el único que se ha encontrado atrapado en este tipo de escenario. Un departamento de bomberos de Noruega recibió una llamada para rescatar a alguien atrapado en un baño público en agosto de 2016. Sin embargo, al entrar parecía que no había nadie allí, hasta que los bomberos notaron un par de manos agarrando la taza del inodoro y los gritos de alguien que se encontraba atrapado dentro del inodoro. Este accidente en el baño ocurrió cuando el hombre atrapado estaba en un intento de recuperar otro teléfono perdido. Afortunadamente, o desafortunadamente para él, este inodoro en particular no estaba conectado a una alcantarilla y era poco más que un agujero abierto en la parte superior de un tanque, que se limpia solo una vez al año. No hace falta decir que fue bastante desagradable allí abajo. El hombre fue rescatado después de pasar 1 hora esperando hasta las rodillas de heces, cuyo olor también lo dejó cubierto de su propio vómito. ¿Cómo se las arregló para entrar en el inodoro? Es una pregunta cuya respuesta nunca sabremos, pero salir de este sin la ayuda de los servicios de emergencia era claramente imposible. Dr. Bates. El Dr. Bates no era alguien a quien esperarías dejar su vida a un lado. Cuando desapareció en 1902, William Horatio Bates estaba en el desarrollo de su carrera. Un hombre rico que vivía en la ciudad de Nueva York y un médico muy respetado. Sin embargo, un día se levantó y desapareció. Todo lo que dejó atrás fue una nota críptica para su esposa, alegando que lo habían llamado fuera de la ciudad por negocios.
Sin noticias, los asociados del Dr. Bates y su esposa comenzaron a perder la esperanza. Hasta que 6 semanas después, llegó una misteriosa carta que afirmaba que un hombre que encajaba con la descripción del doctor vivía en Londres. Parecía imposible, pero resultó que Bates estaba vivo y trabajaba como asistente médico en el hospital Charing Cross, a casi 5.000 kilómetros de donde desapareció. El hospital afirmó que Bates había llegado a ellos como paciente y consiguió el trabajo después de recuperarse de una enfermedad desconocida. Se describió que Bates se veía delgado, con los ojos hundidos, y les dijo a los médicos que se había estado muriendo de hambre durante semanas antes de su llegada al hospital. Esto por supuesto parecía extraño, teniendo en cuenta que Bates tenía una gran cuenta bancaria en los Estados Unidos que podría haberle proporcionado una vida de lujo en Londres, en lugar de vivir en un estado de indigencia y hambre. Tan pronto como escuchó la noticia, la esposa del doctor emprendió el largo viaje a través del mundo hacia Inglaterra. Aunque la señora Bates estaba encantada de que lo hubieran localizado a su esposo, lamentablemente no fue la feliz reunión que había imaginado. De hecho, cuando finalmente volvió a ver a su esposo, él no mostró absolutamente ningún signo de reconocerla, alegando que ella era una extraña para él. Verás, cuando el doctor reapareció físicamente, todos los recuerdos de su vida anterior aparentemente se desvanecieron sin dejar rastro. Muchos afirman que Bates sufrió un ataque severo de fuga disociativa, un tipo de amnesia en la que una persona pierde recuerdos personales importantes e intenta reconstruir su vida bajo una identidad recién adoptada, llenando los espacios en blanco sobre la marcha. Sin embargo, teniendo en cuenta lo decidido que parecía estar el nuevo doctor para alejarse de su extraña esposa, también es posible que este acto de desaparición fuera solo eso, un acto. En 1993, Richard Hoagland desapareció inexplicablemente, dejando atrás a su segunda esposa y 2 hijos. 2 décadas más tarde se descubrió que Richard se había escapado para comenzar una nueva vida bajo un alias. En lugar de pasar por otra ronda de trámites de divorcio, podría ser que el doctor hiciera un juicio egoísta similar. El doctor nunca volvió con su esposa y continuó su carrera como un célebre oftalmólogo solo, cuyas habilidades había conservado convenientemente en su memoria. Entonces, ¿era todo un amnésico o un marido del infierno? Hazme saber lo que piensas abajo en los comentarios. La niña de las cuevas. Exploring with Josh y sus amigos estaban explorando las cuevas del Monte Santa Elena en Washington. Habían estado caminando a través de interminables cuevas estrechas para ver qué tan lejos podían llegar, pero no se dieron cuenta de a qué se estaban dirigiendo. Mientras trepaban por un pasaje estrecho, las linternas de los exploradores de repente captaron una vista que parecía realmente imposible. Oculta dentro de uno de los túneles oscuros de la cueva había una niña pequeña. No tenía antorcha y parecía aterrorizada en la oscuridad de los túneles de la cueva. La niña no hablaba inglés, pero después de ubicar a sus padres en otro lugar de la cueva, Josh y compañía afortunadamente reunieron a la familia. Si bien la pregunta de por qué la niña se había perdido en la oscuridad seguía sin respuesta, todo lo que Josh podía hacer era estar agradecido de haber logrado tropezar con ella en una de las incontables cuevas repartidas por la extensión de casi 4 kilómetros de estas cuevas. Si él y su equipo no la hubieran encontrado, ella bien podría haberse unido a las filas de las muchas almas perdidas del mundo que nunca se han encontrado. Teletransportación de niños. El misterio de Anna Thorpe, mejor conocido como la niña que se teletransporta, comenzó el 4 de mayo de 1950. Anna había estado jugando en el patio de su casa en Dunbar, Pensilvania, alrededor de las 11:30 am. Pero cuando su madre escuchó que la niña soltó un grito desgarrador, salió corriendo solo para descubrir que su hija de 2 años había desaparecido. En el segundo día de su desaparición había 400 personas buscándola, y cuando se anunció la noticia de su descubrimiento, la reacción fue una mezcla de alivio y confusión. Anna fue encontrada sentada en un campo, lo que como tal no parece tan extraño, pero el verdadero misterio era la ruta a su ubicación. La única forma en que la pequeña Anna podría haber llegado al lugar donde la encontraron habría implicado que la niña de 2 años hubiera atravesado 3 kilómetros enteros con varias cercas de alambre de púas. La policía estaba desconcertada por este dilema, y parecía que la única explicación lógica era que la habían dejado allí deliberadamente. A pesar de que la policía declaró que no tenía motivos para creer que hubiera algo sospechoso en la reaparición de Anna, es muy posible que fuera secuestrada y abandonada más tarde. Esto explicaría el grito que escuchó su madre, y teniendo en cuenta que Anna parecía asustada por los rescatadores que se acercaban, es posible que haya sido maltratada por los extraños que, en teoría, se la llevaron. Sin embargo, considerando que fue encontrada sana y salva, sin lesiones, las preguntas sobre cómo terminó en un lugar tan imposible nunca se investigaron más a fondo.
Anna no es la única niña que aparece en un lugar totalmente imposible. Con solo 2 años, Rowan Griffin desapareció inexplicablemente en Richmond, New Hampshire, en una fiesta familiar en la casa de su abuela. Alrededor de las 30 p.m. del 9 de octubre de 2010, se vio a Rowan persiguiendo a un gato afuera, pero después de eso simplemente desapareció. Cuando los zapatos del niño pequeño fueron encontrados abandonados cerca del lugar de la fiesta a las 2 a.m., las cosas no se veían bien. Sin embargo, los buscadores finalmente escucharon gritos distantes provenientes de un pantano cercano, lo que los llevó a una escena realmente desconcertante. Allí, en medio del pantano, a casi 5 kilómetros de la fiesta de la que había desaparecido, los buscadores vieron a Rowan, asustado, con los labios azules y sus piernas temblorosas, envueltas alrededor de un árbol que se arqueaba sobre el agua. La única forma en que los rescatistas podían llegar al niño era entrando a las aguas pantanosas. Nadie podía imaginar cómo el pequeño de 2 años había terminado tan lejos de la costa sin saber nada. El niño se encontraba ileso, así que las autoridades no investigaron más el incidente, dejando sin respuesta la pregunta de cómo llegó allí. ¿Podría haber vagado allí de alguna manera evitando ahogarse, o fue llevado allí por alguna persona con malas intenciones, o alguna entidad mucho más siniestra de las profundidades? A mi mente vienen imágenes como esta escultura de un pantano en el condado de Wicklow, Irlanda. Pero déjame saber cuál crees que fue el responsable abajo en los comentarios. Gabriel Nash. Al igual que con los casos del pequeño Rowan y Anna, alrededor del 75% de las personas desaparecidas se encuentran dentro de las primeras 24 horas de su desaparición. Pero en el caso de nuestra próxima persona desaparecida, no estoy seguro de qué es más improbable: dónde fue encontrada o cuánto tiempo estuvo perdida. El 22 de enero de 1987, un auto quemado abandonado apareció junto a una carretera no muy lejos de Sydney, Australia. El auto pertenecía a Gabriel Nash, un hombre que había desaparecido el día anterior mientras iba camino a casa para el almuerzo. Más de 20 años después de la desaparición de Gabriel, se inició una investigación al final que declararía al padre de 2 hijos legalmente muerto. Sin embargo, 2 semanas antes de la investigación programada, el agente Georgia Robinson hizo un último esfuerzo para encontrar algo. Y encontrar algo fue sin duda algo que hizo. Estudiando los registros médicos, Georgia descubrió datos del seguro médico pertenecientes a un hombre que vivía en Mackay, Queensland, llamado Ron Sanders. Al escanear los documentos, Georgia se sorprendió al descubrir que Ron también tenía otro nombre: Gabriel Nash. A más de 1.600 kilómetros de donde había desaparecido, Gabriel Nash fue encontrado después de 23 años. Y en ese tiempo se había convertido en un hombre completamente diferente. Gabriel afirmó tener memoria de la vida con su familia en Sydney y había pasado las últimas 2 décadas en un estado de confusión aturdida, recordando vagamente visiones intermitentes de dormir en la intemperie y acampar en las playas. Finalmente, Gabriel, que había adoptado el nombre de Ron, había sido encontrado por el pastor Barry Hayhoe, quien le dio un trabajo como cuidador de su iglesia. Cuando Gabriel fue redescubierto después de la investigación del agente Robinson, una profunda cicatriz en la parte posterior de su cabeza tenía a la policía teorizando que la lesión era responsable de la aparente amnesia de Gabriel. ¿Podría un atropello vehicular ser responsable de la pérdida de memoria de Gabriel, insinuado por su auto quemado? ¿O algo más? Por ahora la pregunta sigue sin respuesta. Desgracia en el acantilado. Probablemente estés familiarizado con la frase "entre la espada y la pared". Pero para nuestra próxima aparición imposible, esa frase adquirió un significado muy literal. En febrero de 2022, un hombre identificado como R. Babu fue encontrado atrapado en una pequeña grieta en medio de un acantilado empinado. Pero la pregunta era, ¿cómo llegó allí? Babu había estado escalando Sherrod Hill en Malampusa, al sur de la India. Pero incluso cuando sus amigos abandonaron los esfuerzos por alcanzar la difícil cumbre, el temerario Babu siguió adelante. Al acercarse a la cima, Babu de repente se soltó y comenzó a deslizarse por el acantilado rocoso. Pero milagrosamente la caída del joven de 23 años se vio interrumpida por el hundimiento en la empinada pared rocosa. Le salvaron la vida, pero no tenía forma de bajar. Después de numerosos intentos fallidos de llegar a él, Babu finalmente fue rescatado 48 horas después de su estadía en la roca. Feliz de volver a tener los pies en tierra firme, supongo que Babu lo pensará 2 veces antes de volver a presumir ante sus amigos. Sin un remo. Si esa situación en el acantilado te tenía al borde de tu asiento, todavía no has visto nada. El 10 de junio de 2021, en la ciudad de Austin, Texas, los turistas de la ciudad quedaron atónitos al contemplar el lago Lady Bird.
Allí, tambaleándose sobre el borde del embalse, había un pequeño bote que transportaba un cuarteto de turistas aterrorizados. Con su tripulación flotando distraídamente más allá de numerosas boyas de seguridad que advirtieron de la fuerte caída que se avecinaba, el bote parecía estar a punto de caer en picada en cualquier segundo. Los servicios de emergencia tuvieron que actuar rápido. El bote pronto se unió a un bote de la policía que lo trajo de vuelta lejos del borde. Después de ese incómodo roce con el peligro, espero que esos tontos marineros hayan comprado un boleto de lotería. La suerte imposible parece ser su fuerte. Bella en el Olmo. Fue el 18 de abril de 1943, en tiempos de guerra en Gran Bretaña, cuando 4 adolescentes se abrieron paso en los bosques de Hagley Hall Estate, en Worcestershire, a unos 19 kilómetros de la ciudad de Birmingham. Después de recorrer el bosque por un tiempo, uno de los chicos, Bob Farmer, notó un gran olmo más adentro de la maleza. Con la esperanza de encontrar huevos de aves, Bob comenzó a escalar el árbol siniestro y rápidamente notó algo blanco y redondo asomándose a través del tronco hueco del olmo. Pensando que se había ganado la lotería, Bob cuidadosamente se acercó para recuperar su premio. Pero en lugar del huevo del pájaro que estaba esperando, Bob sacó un cráneo humano. Después de que su inquietante hallazgo fue revelado más tarde a los padres del grupo y a la policía, los investigadores registraron el árbol e hicieron descubrimientos aún más impactantes. Dentro del árbol había un esqueleto humano casi completo, junto con un zapato, un anillo de bodas de oro y fragmentos de ropa. Las pruebas forenses revelaron que los restos eran de una mujer de alrededor de 35 años, que había estado dentro del árbol desde al menos octubre de 1941. Pero sin pistas sobre quién podría ser, el rastro se perdió. 8 meses después, en diciembre, un misterioso grafiti apareció en una pared en la calle Upper Dean en Birmingham, que decía: ¿quién colocó el cuerpo Bella en el olmo del bosque Hagley? La policía rápidamente comenzó a investigar los casos de personas desaparecidas, buscando en cada uno cualquier mención de una mujer desaparecida llamada Bella, con poco éxito. Hoy en día, algunos apuntan a la extraña ubicación en la que el cuerpo de Bella fue colocado como evidencia de estar conectado a un ritual de brujería de algún tipo, o alguna otra retorcida motivación oculta. Si bien las pruebas de ADN modernas podrían finalmente arrojar algo de luz sobre el asesinato, los restos de Bella desaparecieron misteriosamente poco después de su autopsia. Pero si alguna vez reaparecen, podemos finalmente obtener una respuesta sobre quién era realmente Bella y cómo exactamente terminó en un olmo en el bosque Hagley. Atrapado en el tronco. La historia de Bella seguramente volverá a tu imaginación un poco salvaje la próxima vez que veas un árbol de aspecto particularmente siniestro. Afortunadamente, esa no es la cara demacrada de los muertos mirándote a través de la corteza. Es simplemente una vieja podredumbre. Y esa es solo una red raíz inusualmente humana. ¿Pero alguien en particular se ha encontrado atrapado de una manera tan literal? Bueno, en 2011 parecía que la historia del olmo estaba casi lista para repetirse. Casi. Este amigo de cabello blanqueado tenía a los bomberos perplejos cuando lo encontraron dentro de un tronco de árbol en la mañana del 25 de octubre de 2011, en Laguna Hills, California. Los bomberos tardaron 90 minutos en liberar al hombre, que se abrió paso en el tronco de árbol hueco que descendió 1,5 metros debajo de la tierra. ¿Cómo llegó allí? Bueno, damas y caballeros, lo que estás viendo aquí es un excelente ejemplo de tonterías entre amigos. Es decir, su amigo le apostó $100 al decirle que no podía entrar en el árbol. Gran trabajo, amigo, pero ¿valió la pena? Asustado y engrasado. Eran las 9:30 am de la mañana, el 13 de septiembre de 2018, cuando se escucharon gemidos misteriosos provenientes de un restaurante chino en San Lorenzo, California. Los investigadores comenzaron a seguir los gritos de eco de ayuda. Rastreando la voz al techo del restaurante, descubrieron que los lamentos estaban volviendo más fuertes cuando se acercaban a un conducto de grasa. Al abrir el respiradero, todo lo que los rescatistas podían ver eran un par de brazos extendidos completamente cubiertos en aceite ennegrecido. Los conductos de grasa se utilizan para filtrar vapores que provienen de equipos de cocina comerciales, incluidos woks y freidoras. Entonces, no solo el tipo dentro de este pasó por la peor pesadilla de todos los claustrofóbicos, sino que también pasó todo el tiempo con la vieja, desagradable y apestosa grasa de cocina. Resulta que en realidad estaba tratando de entrar en el restaurante cuando se quedó atrapado en el conducto. El posible ladrón pasó 2 días completos sumergido en la oscuridad con aceite antes de ser rescatado cuando el restaurante había cerrado. No sé qué es peor, pasar 2 días en aceite o ser rescatado y esposado solo unos minutos después.
¿cuál de esos lugares imposibles crees que sería el peor lugar para ser encontrado? ¿Conoces alguna otra historia de personas encontradas en lugares extraños? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.